Respecto a las recomendaciones que debemos hacer en nuestros pacientes, debemos tener en cuenta que han de mantener un estilo de vida saludable, llevar a cabo una dieta equilibrada, realizar ejercicio físico regular dentro de sus capacidades y sus limitaciones, evitar el consumo de tóxicos como el tabaco y el alcohol y, muy importante, implementar medidas para prevenir las caídas, sobre todo teniendo en cuenta que los pacientes pueden ser un poco inestables, utilizar bastón, si hay déficit visual que las zonas estén bien iluminadas, utilizar un calzado adecuado, evitar que los objetos estén en las zonas de deambulación para que no se caigan, no se tropiecen. Aparte de esto, es importante mantener una ingesta diaria de calcio entre 1000 y 1200 miligramos, que proceda en su mayor parte de la dieta habitual, vía oral. Y realizar una toma diaria de 800 unidades de vitamina D, sobre todo en los siguientes casos: pacientes con osteoporosis, personas mayores de 65 años con riesgo de fractura, personas con déficit de vitamina D o con exposición solar limitada y personas con un aporte de calcio inadecuado. Una vez que estos hábitos de vida saludable, ¿no?, y el calcio y la vitamina D están cumplidos, ¿no?, pues tenemos que tener en cuenta, valorar, introducir fármacos que reduzcan el riesgo de fractura en una serie de casos. Si tenemos un paciente de más de 50 años que ha tenido una fractura por fragilidad, ¿no?, en cadera o en vértebra u otra localización, siempre que el riesgo del T-score sea inferior a una derivación estándar, ¿no?, que tenga osteopenia demostrada. En el caso de que el riesgo de fractura sea superior o igual al 3%, ¿no?, medido por un índice FRAX, o en el caso de pacientes con osteoporosis demostrada por el T-score, o pacientes que están en tratamiento con fármacos que reducen la mineralización ósea, ¿no?, los glucocorticoides, los inhibidores de la aromatasa o la terapia antiandrogénica. En estos dos últimos casos debemos valorar un poco los factores de riesgo de los pacientes y tener en cuenta también las cifras de la densitometría ósea antes de iniciar el tratamiento. Este cuadro que os he puesto es más o menos lo mismo que hemos estado comentando antes, pero en este caso es una publicación hecha por la SAIN, que es la guía escocesa de osteoporosis. Si queréis investigar un poco más sobre este algoritmo diagnóstico terapéutico, abajo de todo os he dejado el URL a esta página. Respecto al tratamiento farmacológico, deberemos tener en cuenta si nos encontramos en prevención primaria o en prevención secundaria, ¿no? Nosotros como médicos de familia nos encontramos en prevención primaria, ¿no?, y deberemos tener en cuenta, ¿no?, que debemos evitar las fracturas en pacientes con osteoporosis, ¿no? Los fármacos que han demostrado evitar, reducir el riesgo de fractura vertebral son principalmente el ácido alendrónico, el ácido zolendrónico, el raloxifeno, el bacedoxifeno y el denosumab. Este último, además de haber demostrado reducir el riesgo de fractura vertebral, también ha demostrado reducir el riesgo de fractura no vertebral y de cadera. Nosotros vamos a utilizar más el ácido alendrónico, sobre todo porque es un tratamiento vía oral respecto, por ejemplo, al denosumab, que es un inyectable. Respecto a la prevención secundaria, ¿no?, es verdad que los estudios están más centrados en este ámbito, ¿no?, entonces hay un poco más de separación dependiendo del tipo de tratamiento y el tipo de fracturas, ¿no? Y así, por ejemplo, está demostrado que el denosumab reduce más las fracturas vertebrales, o la teriparatida reduce más tanto las fracturas vertebrales como no vertebrales. Estos cuadros que os he puesto aquí, ¿no?, una comparación de la eficacia antifractura en mujeres posmenopáusicas de diferentes tratamientos, teniendo en cuenta si se han aplicado como prevención primaria o como prevención secundaria, ¿no?, donde hay dos diferencias por su NNT, por su número necesario a tratar, que es el número mínimo de pacientes que tenemos que tratar para evitar una fractura, ¿no? Sabemos que cuanto más pequeño es, pues quiere decir que quizás el fármaco es más eficaz para ese tipo de fractura o ese tipo de pacientes con ese tipo de fracturas de riesgo. Bueno, ¿cuánto tiene que durar el tratamiento, ¿no? Tras 5 años de tratamiento con bifosfonatos orales o 3 años con el ácido zolendrónico, es recomendable valorar el riesgo-beneficio de continuar con este tratamiento. Los grupos de expertos coinciden en recomendar mantener el tratamiento a lo mejor hasta los 10 años en los bifosfonatos y hasta los 6 en los zolendrónicos, sobre todo en pacientes con alto riesgo de fractura, que son pacientes que han tenido fracturas durante el tratamiento o fracturas previas, que tienen más de 75 años o que tienen un T-score de menos 2,5 desviaciones estándar en el cuello de fémur o en cadera total.
En el caso del denosumab, se está demostrado que durante los 10 años del tratamiento aumenta la densidad mineral ósea. Pero es verdad que no está muy claro que el objetivo de este tratamiento sea la duración, sino más bien lo que se consigue, ¿no? de remineralización del hueso, ¿no? El trip to target, que se llama. Es importante que estos fármacos, que el denosumab no se suspenda de golpe. Es importante contemplar que en caso de que haya que retirarlo, tener una alternativa, ¿no? En el caso de los SERM, está demostrado que el riesgo-beneficio está demostrado hasta los 8 años, ¿no? La duración máxima de tratamiento, teniendo en cuenta que la principal contraindicación es la aparición del tromboembolismo, ¿no? Sobre todo en pacientes con más de 70 años. La teriparatida ha demostrado reducir el riesgo de fractura tras unos 6-12 meses solo de tratamiento, pero es verdad que para conseguir una dosis máxima eficaz se recomienda mantenerlo hasta 2 años, ¿no? Hasta tanto para conseguirlo en hueso trabecular como en cortical. Y por último, en el caso de que el paciente tenga una osteoporosis secundaria a tratamientos, ¿no? Deberá mantener el antirresortivo mientras dure ese tratamiento. ¿Cuándo debemos plantearnos derivar al paciente a la unidad de osteoporosis, ¿no? A FLS, que viene siendo Fracture Lesion Service? Pues principalmente cuatro ámbitos, ¿no? Una fractura por fragilidad en los últimos 2 años, pacientes con un alto riesgo de refractura, ¿no? Porque se beneficiarían del tratamiento inicial con teriparatida y nosotros no podemos mandarlo. Pacientes con una fractura por osteoporosis secundaria, ¿no? Con los fármacos que hemos mencionado antes. Y en general, si el paciente creemos que se va a beneficiar de esa derivación o cuando no tenemos muy claro si vamos a saber manejarlo desde atención primaria. Al final de la diapositiva he puesto, cuáles son las contraindicaciones principales. En el caso del denosumab, solo es el filtrado glomerular, ¿no? Así que no esté por debajo del 30. En el caso de la teriparatida, a lo mejor es un poquito más específico, ¿no? Hipercalcemia, tumores, aumento de la fosfata sacarina, etcétera. Si el paciente ya lo hemos derivado y lo tenemos nosotros en seguimiento en consulta, debemos plantearnos rederivarlo a la consulta de osteoporosis en caso de que haya una mala respuesta al tratamiento, ¿no? Cuando haya una disminución del T-score o cuando aparezcan nuevas fracturas vertebrales en radiografía, siempre que haya pasado al menos 1 año del tratamiento. O en el caso de aparición de nuevas fracturas, ¿no? Teniendo en cuenta cadera, muñeca, tercio proximal del húmero, vertebral si es sintomática y pelvis. El seguimiento que debemos hacer nosotros en consulta debemos valorar, ¿no? Los factores de riesgo, ¿no? Para evitar las caídas, ¿no? Interrogar al paciente sobre su deambulación, sus hábitos, si come bien, si realiza ejercicio. Vale. Después, el tratamiento farmacológico es muy importante valorar la adherencia, ¿vale? Porque se ha demostrado que educando un poco a los pacientes, realizando seguimiento a través de enfermería del centro de salud o de la unidad de osteoporosis, estos pacientes están un poco más pendientes del tratamiento. También es importante valorar la eficacia y la aparición de efectos adversos, porque son tratamientos muy prolongados en el tiempo. La densitometría ósea se realiza a los 2 años, salvo pacientes en tratamiento con glucocorticoides, que nos plantearemos realizarlo antes, y los estudios analíticos o radiológicos no están justificados siempre que no tengamos un motivo aparte de la osteoporosis o la osteopenia. Una pregunta muy frecuente de los pacientes que están en tratamiento antirresortivo es a la hora de una extracción dental o un implante. Bueno, pues debemos tener en cuenta que si no ha iniciado el tratamiento se puede retrasar hasta que el paciente haya hecho la cirugía y se haya cicatrizado de forma satisfactoria. Y si ha iniciado el tratamiento, si lleva menos de 3 años con el mismo, no es necesario interrumpirlo. Salvo que si toma corticoides, que se puede interrumpir 3 meses antes si el paciente no tiene un alto riesgo de fractura. Y en el caso de que lleve 3 años o más, hay que valorar un poco el riesgo-beneficio, ¿vale? Se puede suspender 3 meses antes si el paciente no tiene un alto riesgo. En el caso del denosumab, se recomienda que la cirugía no se realice cerca de la administración del fármaco. Y por último, como conclusiones, el objetivo principal de los médicos de atención primaria es identificar el paciente de riesgo, ¿vale? No se aconseja el cribado, por supuesto, a todos los pacientes. Es importante utilizar el índice FRA porque nos va a ayudar a tomar decisiones tanto diagnósticas como terapéuticas. Principalmente buscamos evitar la aparición de la fractura osteoporótica, más allá que producir un aumento de la masa ósea. Y por supuesto, ya lo he dicho, si no sabemos manejar al paciente, si pensamos que se va a beneficiar de una derivación, mandarlo por supuesto a la unidad de osteoporosis.